¿Existe la masculinidad tóxica? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo hacemos para identificar este tipo de comportamientos? De eso vamos a hablar en este video, así que si interesa, quédate. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Como todas las semanas, quiero arrancar agradeciendo a todas las personas que se han sumado, que se han suscrito al canal, que me han dejado sus comentarios, sus likes, que han compartido el material. Porque como siempre les digo, es la mejor forma que tenemos para ampliar los márgenes de este debate sobre los temas que tanto nos interesan. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que está circulando bastante en las redes y que se ha utilizado en este último tiempo para describir algunos comportamientos que quizás no están tan buenos. Me estoy refiriendo al concepto de la masculinidad tóxica. Vamos a tratar de desandar un poco de qué se trata esto. En primer lugar, tenemos que señalar respecto de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad. En videos anteriores hemos señalado que los varones también tenemos género. Es decir, que así como existen normas, reglas, valores, actitudes que nos indican cómo tienen que ser y comportarse las mujeres en una sociedad, también existen en relación con los varones. Es decir, que hay estas normas, estas reglas, estos valores que nos dicen cómo tenemos que ser y comportarnos los varones. Y si bien no hay un único modelo de masculinidad, y esto también lo hemos analizado en nuestros anteriores videos, lo cierto es que también existen ciertas pautas hegemónicas, es decir, algunos comportamientos, algunas características que son socialmente más valorados, ¿sí? Es decir, que como sociedad valoramos más y que en consecuencia los varones tenemos que adaptarnos, tenemos que reproducirlas para precisamente poder ser reconocidos por nuestros pares como varones. Cuando hablamos de masculinidad tóxica, en realidad vamos a estar haciendo referencia a estas pautas hegemónicas que nos dicen cómo tenemos que ser los varones para ser reconocidos. Pero antes de meternos en la descripción de estas pautas hegemónicas, me gustaría hacer una aclaración, por supuesto desde una perspectiva personal, pero que tiene que ver con el empleo de este concepto, de esta categoría de lo tóxico. En mi opinión, es una categoría que debería ser descartada. ¿Por qué? Porque cuando ponemos este nombre, este título de lo tóxico, que en realidad no deja de ser una categoría, lo que hacemos es de alguna manera invisibilizar muchas otras características de esa persona, ¿no? En la actualidad hablamos de masculinidad tóxica, hablamos de relaciones tóxicas para hacer referencia a una persona con la que tuvimos un vínculo y quizás hubo comportamientos que no nos gustaron, o incluso también lo aplicamos en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito laboral. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de, bueno, tengo un compañero o tengo un jefe súper tóxico, ¿no? Esta categoría de lo tóxico, en consecuencia, lo que hace es construir una generalización en relación con esa persona, una estigmatización, ¿sí? Y no nos permite ver la complejidad, en todo caso, de esa persona, de ese vínculo, etcétera, etcétera. Podemos en cada una de esas situaciones identificar cosas que no nos gustan, pero cuando aplicamos esta etiqueta de lo tóxico, en realidad estamos invalidando de manera generalizada a esa otra persona, más allá de las particularidades de esos comportamientos o de esas actitudes que no nos están gustando. Por eso prefiero descartar la utilización de ese término y hablar en todo caso de aquellas particularidades, de aquellos comportamientos, de aquellas características que no nos resultan tan copadas, tan buenas, depende el ámbito en el que nos encontremos. En este sentido, entonces, retomamos esta cuestión de la masculinidad tóxica, ¿sí? Señalando que cuando se hace referencia a esto, entonces se está hablando de estas características hegemónicas, de estas características que nos impone la sociedad para precisamente poder ser reconocidos como varones. ¿Cuáles son estas características principales? En primer lugar, la represión de la emocionalidad. Como también hemos conversado en otros videos, a los varones se nos enseña que no podemos llorar, a los varones se nos enseña que no podemos representar o expresar, digamos, una determinada emocionalidad, particularmente nuestra sensibilidad, aquellas emociones vinculadas al cariño, al afecto, al amor, porque eso nos hace menos machos. Entonces, esta es una de las características que usualmente se asocian
a este concepto. Por otro lado, el ejercicio de la agresión y la violencia. Como también hemos repasado en este canal, a los varones se nos enseña que mientras más violentos, más macho. En consecuencia, el ejercicio de la violencia en sus diferentes modalidades, a través, por ejemplo, del control, de los celos excesivos, de revisar el teléfono, la forma en la que estamos vestidos, nuestros vínculos, etcétera, etcétera, eso también se asocia y se describe como parte de esta masculinidad tóxica. Otra característica tiene que ver con la competitividad excesiva, es decir, a los varones se nos enseña que siempre tenemos que poder, ¿no? Siempre tenemos que poder cumplir las expectativas de los demás. Tenemos que ser los varones proveedores y en consecuencia está habilitada la competencia con nuestros pares, con el resto de las personas en la sociedad. Otra característica de esta masculinidad tóxica tiene que ver con la homofobia y la misoginia, es decir, marcarnos como sujetos, como varones, en un plano de superioridad respecto de otros sujetos subalternizados, particularmente las mujeres y también otros varones, por ejemplo, aquellos que pertenecen a la población LGBTIQ+. Todas estas y muchas otras de las características son entonces lo que se asocia comúnmente a este concepto de la masculinidad tóxica que, como vengo diciendo, les propongo desandar y abandonar en cuanto a este rótulo, a esta etiqueta de lo tóxico. Y también quiero compartirles dos noticias, una positiva y otra no tanto. Empecemos por la negativa. La negativa es que todas estas características tienen que ver, como les decía, con los modelos de masculinidad que transitan, ¿sí?, en nuestra sociedad. En consecuencia, eso hace que muchos varones, para no decir la totalidad de los varones, de alguna manera hemos aprendido a lo largo de nuestra vida alguna de estas características. En consecuencia, todos somos capaces de reproducir algunas de estas pautas que se vinculan a la toxicidad. Por otro lado, y el aspecto positivo, tiene que ver con que, así como aprendimos estas características tóxicas, estas pautas hegemónicas asociadas a la masculinidad, también es posible desaprenderlas, es decir, hacer el ejercicio contrario para poder transformar estas características. Por lo tanto, lo que cabría concluir es que en realidad el ejercicio no tiene que ser solo señalar estas características, de alguna manera ubicando a esos varones que reproducimos estas características en un plano de el villano, ¿no?, el tóxico, sino que más bien hay que, además de señalar, aprovechar para poder transformar eso, es decir, tratar de brindar herramientas para que esas personas puedan, en primer lugar, internalizar cuáles son las condiciones negativas de esas prácticas y, en consecuencia, también tratar de revertirlas. Espero que este contenido les haya resultado de su interés. Me interesa mucho conocer sus opiniones porque sé que este es un tema que circula mucho en las redes, que es un tema de mucha consulta en YouTube, en Instagram y en el resto de las redes sociales. Así que espero que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus críticas para, como siempre les digo, continuar pensando críticamente en torno a estos temas. Nos vemos la próxima semana en nuestro próximo video.